con 30 minutos de las 4 de la tarde y aquí estamos haciendo este Mover al Futuro por La Patriada. Por supuesto que estamos y estoy absolutamente conmovido por lo que sucedió con este triple femicidio, ¿sí? La verdad que es tremendo la edad de estas jovencitas asesinadas, la manera en que fueron asesinadas, es realmente dramático, es realmente dramático. Vamos a charlar un poquitito de este tema. Tenemos la suerte de estar comunicados con quien es la ministra de Mujeres de la provincia de Buenos Aires. Se trata de Estela Díaz. Estela, desde La Patriada la saludamos. Mi nombre es Quique Duplá, buenas tardes. Hola, Quique. Hola. Buenas tardes. Hola, Estela, muchas gracias por atendernos. Me imagino también, ¿no?, tu pesar por este terrible femicidio. Y muy conmovida, Claro, la verdad sí. que es una tragedia y además una situación y el modo en que se concretó este triple femicidio en este contexto de narcocriminalidad, bueno, lo que conocemos además por las noticias, por lo que informó oficialmente el ministro de Seguridad de la provincia, pero bueno, por noticias que se han dado en torno a la autopsia y a que aparentemente confirmaban que hasta se difundió por video. Sí. Este mensaje, en un mensaje tremendo de decir, bueno, acá amenaza y el cuerpo de las mujeres como mercancía, como aviso de qué territorios se ocupan y qué territorios no, y esa extrema crueldad, porque digo, el narco es un sistema absolutamente violento y de hecho a pibes se los mata muchísimo en este contexto, pero este tema en torno al cuerpo de las mujeres no lo vemos en eso, y el cuerpo de las mujeres siempre hay otros mensajes que se ponen en juego. Por eso hablamos de narcofemicidio, un femicidio en contexto de narcocriminalidad. Bueno, conmociona, ¿no? Conmociona profundamente. Me imagino. Ahora, Estela, yo estaba mirando las noticias, las redes sociales, y veo con qué facilidad siempre acusamos a las víctimas. En algún momento le pretendieron disparar en la cara a la vicepresidenta y terminó teniendo la culpa ella. Y ahora, en este caso, mucha gente que empieza a revolver, a ver, de justificar el hecho. ¿Por qué nos está pasando eso, Estela? Mira, ahí hay un tema, ¿no? Siempre se ha planteado cuando la violencia, yo diría en general, y la más extrema, cuando hay femicidio, cuando hay homicidio, hay que ser muy cuidadoso en torno al tratamiento. No es de las víctimas ni de la vida de la víctima, porque acá perdimos 3 vidas, 3 jóvenes, que tenían todo por delante para superar, bueno, situaciones complejísimas de su vida. Pero ya está, digamos, eso ya no está por delante porque las mataron, ¿no? De una manera tremendamente cruel y dramática. Entonces, no hablar de sus vidas es fundamental porque no está ahí el tema. El tema es en la responsabilidad de quienes hicieron este delito, los contextos en el que hicieron este delito, y no solo los responsables materiales, los principales responsables materiales y también los responsables intelectuales, porque acá hubo un mensaje narcoterritorial, de decir aquí no te metas, esto no se toca, de qué manera se hace, y entonces, bueno, se debe juzgar con absoluta celeridad, con claridad, castigar a los responsables y con perspectiva de género. Por eso nosotras decimos que es un mensaje que no es casual, ¿no? 3 mujeres jóvenes, del modo en que se las captó, se las engañó para ir a un lugar de trabajo, a una fiesta, y era una trampa para matarlas, para asesinarlas de este modo. Y la verdad que las redes son hace mucho una cloaca en muchos temas, pero acá cristalizan esos mensajes estigmatizantes. No hay malas y buenas víctimas. Hay víctimas de la violencia más extrema como la que estamos viendo, y no es el algo habrán hecho. Nosotras lo vivimos en el país cuando la dictadura, ¿no? El algo habrán hecho. No hay el algo habrán hecho. Acá hay que juzgar a los responsables, y lo veíamos porque eso es el otro componente, ¿no? El prejuicio sobre las mujeres, de la vida a que se dedicaban, qué hacían, y sobre las madres. Claro. Mira, nosotras
tenemos un protocolo que siempre que está activado permanentemente con la búsqueda de personas. En la provincia de Buenos Aires, cuando buscamos a mujeres, travestis, trans, participa siempre nuestro ministerio en articulación con el Ministerio de Seguridad, con la Procuración. Y se busca inmediatamente, se define el momento en el que se sale con la flyer. Bueno, el flyer, incluso antes de que aparezcan los cuerpos, tuvo un movimiento que fue impactante porque ya veíamos que había mal, ¿no? Que no iba a que esto no terminaba bien, que íbamos a tener pésimas noticias. Ahora, los comentarios era contra las madres de estas chicas. Y la verdad, claro, digo, son las madres, contra los padres no, es contra las madres. Claro. Contra las madres. Contra las madres y ellas, ¿no? Qué vida, qué hicieron, si robaron, si no, digo, la verdad que no es por ahí. No. Me parece que nosotras no teníamos en Argentina, la verdad que un crimen de este tipo y del modo que según las autopsias plantean que se hizo y cómo que se confirma que las transmitían en vivo para los otros jefes y parte de el circuito de los de cartel de droga, lo veíamos por películas, lo veíamos en otros países. No pensábamos que iba a estar aquí, así en Argentina, por lo tanto, muy fuerte, más estado presente, ser muy claro en el juzgamiento de este caso, pero mucho más estado presente para combatir este tipo de delito, pero también para prevenirlo. Por supuesto. Y yo tengo un dato, Estela, que dice que en nuestro país hay un femicidio cada 36 horas, más o menos. ¿Cómo se articula un trabajo para tratar de bajar ese número? Mirá, nosotros estamos trabajando mucho desde que se creó el ministerio, más o menos, yo escuchaba que decía la ministra de Seguridad que la provincia de Buenos Aires es el que la tasa más alta de femicidio, esto no es cierto. No es verdad, lo sabemos. Tenemos el número mayor porque somos el 40% de la población del país, entonces obviamente que el número de la provincia de Buenos Aires es el más grande, pero en la tasa estamos en la media para abajo, a nivel nacional cuando las tasas se comparan por cantidad de población. Ahora no importa cuánto, porque una vida que no tenemos más importa. Entonces se trabaja mucho, pero en general la inmensa mayoría de los femicidios son en lo que llamamos el contexto de violencia doméstica familiar. Claro. Esa es la inmensa mayoría de los femicidios. Claro. Pero también tenemos muchas situaciones y que empiezan a aparecer más. Vamos a trabajar, estamos trabajando estudios específicos en estos contextos de narcomenudeo o de narcotráfico, criminalidad narco. Entonces ahí aparecen otras características en relación al rol de las mujeres y a los femicidios. Y hay que trabajar toda la prevención de la violencia, porque el femicidio es la más extrema, hay una constante de tasa que más o menos se mantiene, sube un poquito, mucho, pero se mantiene estable el número absoluto en los últimos años, pero hay una violencia de género, que es la otra parte, porque el femicidio es la punta del iceberg, que es una cifra gigantesca, con distintos niveles de gradación, pero nosotros tenemos que se reciben más de 260.000 denuncias al año en el marco de la violencia de género familiar de la ley 12.569 en la provincia de Buenos Aires, y en cualquier provincia del país esto ocurre así. O sea que acá hay un problema que además tenemos un gobierno nacional que no solo eliminó, en 30 años es la primera vez que no tenemos un organismo nacional que aborde esta problemática, y eliminó todas las políticas, programas, pero además dice que esta violencia no existe y además ejerce como acción de la política una violencia política, simbólica, discriminación, un contexto que habilita la violencia. Eso es muy preocupante, junto a políticas de ajuste que profundizan la pobreza, la precariedad, la informalidad. Bueno, todo eso hace clima del crecimiento de las violencias sociales. Así que, por lo tanto, digo, en la provincia de Buenos Aires nuestro gobernador siempre plantea construir un escudo y red frente al ajuste, sostener el Estado, mejorar las políticas públicas, pero la macro no la manejamos nosotros. Por lo tanto, hay una preocupación en torno a que se van a agravar
condiciones sociales con las políticas nacionales. Así que tenemos que hacer mucha más fuerza para ese escudo y red. Vengo de Luján, de un encuentro con familiares de víctimas de femicidio de la primera región, de la primera sección electoral. Nosotros venimos haciéndolo por regiones, siempre tenemos una política de trabajo con los familiares y yo le decía, bueno, nunca mejor en un lugar que estar hoy, un día como este, abrazándonos con familiares que ya vivieron esta situación del femicidio, que están organizados, que ayudan a otras familias. Y bueno, compartiendo también el dolor y la consternación, y ellos mismos dicen, es más Estado, no es atacando las políticas públicas y de Estado. Claro. Lo que pasa es que también hay un discurso, Estela, hay un discurso desde el gobierno tan misógino y sus fanáticos son tan misóginos todos que no debería sorprendernos, esta la realidad. No significa que estemos contentos, pero realmente hay un principio de explicación en estos tiempos. Sí, y que agudiza, por eso digo, agudiza el contexto. El discurso del sálvese quien pueda, de que el Estado hay que destruirlo y que más vale la mafia que el Estado, que es más mafia que lo anarco. Claro. Entonces, digo, claro que es un mensaje pésimo para pensar que transitas un camino de reducción de violencia, de desigualdad. Es pésimo, obviamente. Bueno, yo creo que la sociedad no quiere esto, que en la medida en que nosotras damos oportunidades y posibilidades a nuestros pibes y nuestras pibas, su futuro lo que quieren es estudiar. Nosotros vemos que proyectan cuando terminan la secundaria qué les gustaría hacer y estudiar. Bueno, lamentablemente hay situaciones de vulneración grande de derechos, de pobreza que crece, de situaciones de consumo, de salud mental, desequilibrios y desigualdades que post pandemia se profundizaron. Por eso hay que pensar también en cómo se reponen políticas de cercanía, de comunidad, espacios del deporte para los pibes y las pibas, de cultura y laborales también. En la juventud es el sector, como las mujeres, más afectado por la desocupación. Bueno, por eso hay que pensar en las políticas específicas de cómo se aborda este crimen organizado, que es un crimen transnacional, que no ayudan las desregulaciones y mucho menos los blanqueos. Lo que menos ayuda es blanquear el ingreso de millones y millones de pesos sin que se explique de dónde viene. Eso favorece el narcotráfico. Sin duda. Sin duda. Entonces, bueno, en la ruta, una de las formas de combatir el narcotráfico es buscar por dónde se blanquea el dinero. Claro. Por dónde se blanquea el dinero. Y si vos dejás que ingresen y se blanqueen capitales sin que se sepa su origen, esto lo vimos en el mundo entero, se favorece el narcotráfico y el narcolavado. Y esto a la narcocriminalidad la profundiza, y esto a las vidas de nuestros pibes y pibas se la lleva, como estamos viendo de esta manera. Así que, bueno, es importante hablarlo, y yo agradezco en eso con responsabilidad, y no revictimizar ni hacer espectáculo de tal esto, cual, ¿no? Tal cual, coincidimos en eso. Estamos hablando con Estela Díaz, ella es la ministra de Mujeres de la provincia de Buenos Aires. Y Estela, en caso de desaparición de un familiar, de un conocido, ¿cuáles son los pasos a seguir? Porque yo escuchaba a algunos vecinos de estas tres jovencitas, y algunos decían que el fiscal que le dijo que había que esperar 24 horas. ¿Cuál es el consejo, Estela, en un caso de desaparición? No, mirá, que inmediatamente den cuenta a la policía, que llamen al 911, pueden llamar al 144 y nosotros la derivaremos, que es la línea de violencia de género, pero nosotros estamos interconectadas con el 911. Nosotros tenemos protocolo que hemos trabajado con seguridad, con justicia, con la procuración, que es un protocolo frente a la desaparición de las personas. La búsqueda es inmediata, la publicidad de la búsqueda se espera más tiempo, hay un tiempo que de hecho lo hicimos en este caso cuando se coloca el flyer y la búsqueda, por eso está acordado porque se espera ese tiempo, pero no en el salir a buscarlas, sino en el usar, poner sus fotos en las redes, y esto pasó también en este caso, y te digo,
por las características de crímenes complejos como son estos, acá hubo una responsabilidad enorme y un compromiso en la búsqueda de las chicas. Lamentablemente no las encontramos con vida, pero podrían haber sido si no hubiese estado todo el sistema de seguridad puesto para esta búsqueda, hoy no tendríamos todas las respuestas que tenemos y personas detenidas como están, y bueno, las familias que van a velar a sus hijas, que es un dolor irreparable, pero peor es la búsqueda, ¿no? Claro que sí. Sin tener respuesta. Esto Claro. ha pasado muchas veces. Acá la seguridad trabajó con mucha responsabilidad. Esto se articuló con seguridad intrajurisdiccionalmente, obviamente también. Las cámaras, el recorrido de todas las cámaras de los centros de monitoreo de todos los distritos de la zona sur de conurbano fueron claves para el primer recorrido de búsqueda, el celular donde se activó, interceptar celulares para las escuchas. Bueno, esto ha dado que hoy sabemos lo que ocurrió, hay personas detenidas, Sí. y ahora la justicia, la demanda es que con celeridad, con perspectiva de género, porque acá han matado a 3 jóvenes mujeres, además con una hazaña de violencia machista, patriarcal, brutal. Entonces, por lo tanto, también los responsables intelectuales de esto. Perfecto. Estela, me dio mucho gusto charlar con vos. Muchas gracias por este tiempo que nos regalaste. Bueno, buenas tardes. Hasta la próxima. Allí se retira Estela Díaz, ministra de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, y estábamos hablando de este triple femicidio que sucedió en estos días con una violencia descomunal, imposible de describir en el marco de el narco, ¿no? Que de eso se trata, Hace mucho tiempo que escuchamos hablar los argentinos acerca de lo que sucede con la droga en algunos barrios, fundamentalmente acá en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, hay una gran villa, digamos, barrio muy humilde, allá a la altura de la cancha de San Lorenzo, el barrio, eso es Soldati, más o menos. Es la 1114, no sé por qué se llama así, pero así se llama. Y ahí hace más de 20 años que hay una organización narco laburando y nadie da bolilla. Recordemos que el narcotráfico es de atención de la justicia federal. ¿Sí? Es la justicia federal. Es un crimen federal, no es un crimen provincial o distrital. ¿Sí? No, es federal. Ocurre y la investigación la lleva a cargo la justicia federal. Así que sería importante también a ver qué pasa en la 1114, que yo hace por lo menos 20 años que vengo escuchando esto. Hace 20 años que escucho esto y nada pasa. Bueno, ojalá estas 3 jovencitas no hayan muerto en vano y que se pueda desarticular de alguna vez por todas esta situación de narcotráfico en nuestro país. 10 minutos pasaron, 10 minutos nos separan, de las 5 de la tarde. Huellas en tu radio, en el 102.1.